Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Zona EDC. Hoy les traigo la revisión de un elemento no tan común en nuestro EDC, pero que poco a poco se va ganando su lugar. Se trata de la Pry Bar o Pry Tool, que en español significa barra de palanca. Vamos a ver para qué sirve y si realmente se justifica incluirlo en nuestro EDC. Primero, ¿qué es una Pry Bar o una Pry Tool? Una Pry Tool es una herramienta de palanca. Son herramientas muy resistentes y sirven para usar el efecto palanca para multiplicar nuestra fuerza y así abrir algo o sacar algo que está atascado. Esto existe hace muchísimo tiempo, en el mundo de las herramientas generales, pero en el mundo EDC ha venido creciendo tanto que se han desarrollado estas herramientas en su versión pequeña para el EDC, Everyday Carry, y casi todas las marcas de navajas y multiherramientas tienen su modelo de Pry Bar. Y hoy vamos a hacer el review de una de las Pry Bar de Gerber, específicamente la Lockdown Slim Pry Multitool. ¿Qué es esta que tenemos aquí? Básicamente es una pequeña herramienta que nos permite hacer palanca por esta forma que tiene. Podemos hacer palanca de esta manera, y pivoteando y apoyando acá y hacemos palanca. Esa es la función principal. Luego vamos a ver que trae otras herramientas, ¿sí? Pero son secundarias a la función principal. ¿Y por qué necesitamos una Pry Tool en nuestro EDC? Bueno, básicamente para evitar arruinar esto, para evitar arruinar nuestra navaja, porque cuando necesitas separar cosas, ¿sí? Utilizando la punta de la navaja, la puedes quebrar fácilmente. Si necesitas usar el filo para raspar algo, puedes arruinar el filo. Y en realidad hay una herramienta que cumple perfectamente esa función, es la Pry Tool, ¿sí? Y por eso la Pry Tool se gana su lugar en el EDC. Ejemplos de cómo utilizar o de para qué utilizar la Pry Tool. Básicamente nos permite hacer palanca, como dijimos, esa es su principal función. Con esta muesca que tiene aquí podemos sacar clavos. Abrir ventanas, apalancar puertas, abrir latas de pintura. Quitar o levantar objetos pesados en el suelo, como puede ser, por ejemplo, lugares donde no podemos meter la mano y metemos esto que es más fino, como levantar una baldosa, raspar pegamento, etcétera, etcétera. Es una herramienta que cumple su función y lo hace bien cuando necesitamos una ventaja mecánica de la palanca. Esa es su principal función. El resto son todas secundarias y las podemos encontrar en las multiherramientas, pero la función de palanca solamente la tiene esta Pry Bar. Este es el blister en el que viene esta Pry Bar de Gerber, modelo Lockdown Slim Pry Multitool. Dice que trae 7 herramientas que traen seguro de Liner Lock, que el handle es texturado como para tener un mejor grip. Bueno, y ahora vamos a ver cuáles son sus funciones.
Bueno, aparte de la pry bar o la palanca, esto también sirve como destornillador plano para una cabeza angosta y esto de este destornillador plano por una cabeza más ancha, el sacaclavos, un abridor de botellas, ¿sí? Bueno, trae su clip profundo y después aquí vamos a ver que trae un filo de apertura a una sola mano y con seguro de liner lock. Vamos a ver cómo viene el filo de fábrica. Está muy bien el filo, muy buen filo de fábrica. Y para cerrarlo creo que podemos cerrarlo con una sola mano. Sí, perfecto. Y del otro lado trae también para apertura, pero ya es más difícil, trae una tijera. Vamos a ver cómo corta la tijera. Perfectamente. Corta muy bien. Y también trae seguro de liner lock, pero en este caso hay que operarlo a dos manos. ¿Qué otra función más? Y ya creo que están todas las funciones. Creo que la función está clara y dado que en el caso que necesitamos hacer palanca o raspar algo, en mi caso yo no quiero dañar mi navaja, entonces pienso que sí amerita incluirlo en el pouch EDC. Además, en este caso contamos con un filo de backup y unas tijeras. Muy bien, entonces les muestro cómo quedaría en mi pouch. Al lado de la pequeña multi herramienta Gerber Weiss que revisé hace poco tiempo. De esta manera quedaría esta nueva herramienta, la pry bar, incorporada al pouch. Muy bien amigos, déjenme en los comentarios sus opiniones sobre esta pry bar o en general en lo que es la herramienta genérica pry bar, no específicamente la Gerber, o si quieren opinar específicamente sobre la Gerber, no hay problema. ¿Qué les parece y si la incluirían o no en su EDC? Bueno amigos, esto ha sido todo. Los veo la próxima semana con más Zona EDC.